Utilidad y manejo de los libros es una presentación multimedia de Editorial Clear para sus lectores. Hoy presentamos el comentario bíblico histórico de Alfred Edersheim, segunda parte. En el primer vídeo de esta doble presentación sobre el comentario bíblico histórico, hablábamos de su propósito, por qué se escribió el libro, su autor y las personas a las que puede ser útil. En este segundo vídeo trataremos de su contenido y manejo, su estructura, las numerosas herramientas que aporta para estudiar la Biblia y cómo utilizarlas con provecho. ¿Cómo viene estructurado este libro? El comentario bíblico histórico se divide en tres secciones o períodos básicos. Antiguo Testamento, desde la creación hasta la caída de Jerusalén, destrucción del templo y deportación de los judíos a Babilonia. Período intertestamentario, la historia del pueblo judío durante los llamados 400 años de silencio, antecedentes históricos y entorno político, social y religioso en la época de la venida de Cristo. Y Nuevo Testamento, donde se analizan de forma exhaustiva y en su contexto histórico y cultural los distintos sucesos de la vida de Cristo narrados en los Evangelios sinópticos y Juan. Estas tres partes, o secciones básicas que forman el grueso del comentario al texto bíblico, se enriquecen con las siguientes ventajas adicionales. Cabeceras. Completísimas cabeceras en cada página en las que se indica con claridad el suceso que se comenta y el pasaje bíblico correspondiente, lo que permite acceder al comentario de un pasaje bíblico concreto con la misma facilidad con que lo buscaríamos en nuestra Biblia, siguiendo las cabeceras de página. Apéndices. 19 extensos apéndices que completan y amplían lo expuesto en el comentario sobre temas tan interesantes como los escritos pseudoepigráficos, Filón de Alejandría y la teología rabínica, las ordenanzas del sábado según la Mishnah y el Talmud de Jerusalén, angelología y demonología judías, para mencionar solo algunos de los más importantes. Notas marginales. Centenares de notas que aclaran o amplían lo que dice el texto. Traducciones alternativas, a juicio del autor más correctas de un texto. Referencias a otras obras, mayormente de la tradición judía, como el Talmud, la Midrash o la Mishnah, o bien citas de otras grandes autoridades en el tema. Más de 400 autores citados. Ilustraciones. Cientos de ilustraciones de objetos arqueológicos y paisajes de las tierras bíblicas, cuyo propósito es facilitar al lector una imagen visual más clara de lo expuesto en el texto del libro. Junto a cada ilustración se transcribe la parte del texto que ésta ilustra, añadiendo un breve comentario arqueológico. Solamente las ilustraciones y sus correspondientes textos constituyen de por sí todo un manual de arqueología bíblica. Ayudas complementarias. Mapas, diagramas de genealogías, dinastías, cuadros cronológicos de acontecimientos y, finalmente, el índice analítico general. Más de 6.000 entradas de nombres y conceptos indicando las diferentes páginas del libro donde se mencionan y explican. El más amplio y exhaustivo diccionario de información bíblica publicado hasta la fecha. El comentario bíblico histórico puede utilizarse de dos formas distintas, aunque complementarias. Una, como recurso de apoyo en la lectura y estudio de la Biblia. En este caso, la idea es leer la obra completa por capítulos, leyendo primero en la Biblia el pasaje o pasajes relacionados y a continuación el comentario, sin dejar de leer ninguna de las notas marginales, que en la mayoría de los casos son tanto o más importantes que el propio texto del comentario. Y dos,
como herramienta de referencia y consulta en la preparación de sermones, clases de escuela dominical u otros trabajos académicos. Vamos a suponer que un predicador quiere preparar un mensaje sobre cualquiera de las parábolas de Jesús, digamos la conocida como de las 10 vírgenes, y desea atraer la atención de sus oyentes situándoles en la escena del suceso mediante una explicación de cómo se desarrollaban las bodas judías, cómo vestían, el porqué de las lámparas, cómo eran, por qué se quedaron sin aceite, etc. ¿Qué hará? Puede encontrar en el comentario la información que necesita de dos formas. Una, buscando en las cabeceras de página el pasaje correspondiente a Mateo 25 de 1 al 13, igual que lo buscaría en su Biblia. Al llegar a la página 1173 encontrará que buena parte del capítulo 7 del libro cuarto está dedicado a esta parábola y que contiene toda la información que necesita para explicar a sus oyentes con toda riqueza de detalles cómo eran las bodas hebreas en los tiempos de Cristo. Y dos, accediendo al índice general y buscando la palabra vírgenes, donde encontrará una entrada específica para vírgenes, las 10. Le remitirá igualmente a la página 1173, pero en este caso con una ventaja adicional. Le indicará también los demás lugares en el comentario donde se trata el tema de las vírgenes, como en la página 1336, apéndice 19, donde se explica la relación entre la parábola de las 10 vírgenes y el concepto de castigo eterno, según los rabinos. O supongamos el caso de un maestro de escuela dominical que necesita explicar a sus alumnos la historia del patriarca José y desea información sobre la vida cotidiana y las costumbres de Egipto en tiempos de los patriarcas. Buscará en las cabeceras Génesis 40-50 y tendrá a su disposición toda la información que necesita, incluyendo, al hablar de la muerte de Jacob o de José, una descripción tan realista sobre los ritos egipcios de embalsamamiento que resulta incluso chocante. No queremos pasar por alto la utilidad de este comentario como obra de referencia general y diccionario bíblico, como auxiliar en la lectura de cualquier otro libro cristiano, o como recurso para cualquier tipo de trabajo o estudio relacionado con la Biblia. Esta obra aporta la mayor recopilación alfabetizada de información bíblica disponible en español hasta la fecha. Resulta difícil encontrar un solo término o concepto teológico, nombre propio, objeto, lugar geográfico que figure en la Biblia y que no esté incluido en el índice analítico de esta obra. La utilidad del índice de este comentario para aclarar palabras difíciles de entender al leer otros libros o para consultar información es casi ilimitada. Basta con buscar la palabra y acudir a las páginas que se indican y la información que se obtiene es enorme. El comentario bíblico histórico vale por una biblioteca entera. Finalmente, no queremos pasar por alto su valor como texto de apologética. Uno de los principales arietes contra la veracidad y autenticidad del texto bíblico ha sido que los hechos y acontecimientos que cuenta no coinciden con la historia ni con la tradición judía. Edersheim desmonta esta falacia encajando punto por punto el texto bíblico, especialmente el de los evangelios, con la tradición rabínica mediante un dominio magistral del Talmud, la Midrash y la Mishnah que cita constantemente en apoyo a su exposición. Conclusión. Un libro indispensable. Merece un puesto de privilegio no tan solo en las bibliotecas pastorales, sino también en cada hogar cristiano. Pregunte por el comentario bíblico histórico en su librería cristiana.